soon as you can take it. All right, so we're going to continue. Sister, Vamos a continuar entonces. ¿qué otro tema que tiene? ¿Verdad? La pregunta 2. All right, welcome, brethren. We're going to continue our study. Vamos a continuar nuestro estudio de la verdad presente. Complete book, complete with design, images, layout, everything. While we're getting ready to project this topic, we started this topic some weeks now, and you want to. Empezamos este tema semanas atrás, pero vamos a continuarlo el día de hoy. Looking for a statement I want to share with you. Y estoy buscando por una cita que quiero compartir con ustedes. ¿Tiene ahora? Yeah. All right, let's have a word of prayer. Bow your head with you, please. Vamos a empezar con una oración. Inclinen su rostro para orar, por favor. Father in heaven, Padre que estás en el cielo, as we continue a little bit more mientras continuamos un poco más in the study of unpopular truths, en el estudio de las verdades que no son populares, that many hate, que muchos odian, but these are messages. pero estos son mensajes que producen salvación. We ask for your Spirit to guide us now. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestra guía el día de hoy. Por favor, In Jesus' name. en el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Watch this now. Miren ahora. The Apostle Paul El apóstol Pablo mentioned hace mención that all who will live godly que todo aquel que vive will piadosamente suffer what? sufrirá ¿qué? Persecución. There's no getting around it. No hay a dónde correr. You understand, brethren, where we are. Entiendan, hermanos, en dónde estamos. This is not a joke. Porque esto no es un chiste. This is not a play. No es un juego. The business of church and salvation, El asunto de las iglesias es la salvación. y Y la salvación are not games. no son juegos. Remember, I showed you sometime previously Acuérdense que tiempo atrás yo les mostré that the message, the pure message, que los mensajes puros disturb hypocrites incomodan a los hipócritas or pretenders. o a los pretenciosos. You know, I told you when I was a boy, Yo les conté que cuando el pastor era un joven, these were the messages that we were receiving. basado en los mensajes que Ese recibían era el antes. mensaje. Ese era el mensaje que recibían antes. And the church maintained pure. Y la iglesia se mantenía pura. There was no compromise. No había mensajes I comprometidos. remember El pastor se acuerda this lady, a una dama, a una mujer, this mother, a una madre, that one of her son and one of her daughter que uno de sus hijos e hija compromised and went into sin. comprometieron el mensaje en su vida y pecaron. And this was public sins. Y eran pecados públicos. But the church knew nothing about it. Pero la iglesia no hizo nada. No sabe. No sabía nada de eso. En ese tiempo sí, la iglesia hace cosas. Ok. No es como ahora. Pero no sabía. Permite todo. No, friends. Yeah. This woman Esta mujer showed no partiality. no mostró parcialidad. She came to the church. Ella llegó a la iglesia She said, my son y is in dijo, open apostasy. mi hijo está en apostasía abierta. My daughter is in open apostasy. Mi hija está en apostasía abierta. There must be discipline publicly. Tienen que ser disciplinados públicamente. You know what that does it? ¿Entienden lo que les estoy mencionando? Mothers did not excuse their children's sins. La madre no estaba excusando o pasando por alto los pecados de sus hijos. Fathers did not Los excuse their padres children's sins. no estaban excusando los pecados de sus hijos Or any other family members. o de otro miembro de familia. Oh.
No, friends. No, amigos. These people understood Esta gente entendía from the word of God de la palabra de that Dios if we allow que si nosotros sin to prevail permitimos in que the el church, pecado permanezca en la iglesia, the wrath of God will fall on the church. la ira de Dios caería sobre esa iglesia. Those were good days. Y esos eran buenos días Amen. o buenos tiempos. I saw El pastor vio sinners pecadores that visited our churches que visitaban sus iglesias, came in devils and left santos. entraban hechos diablos y salían santos. You know why? ¿Saben por qué? Because the church members Porque los miembros de iglesia were following the message. estaban siguiendo los mensajes. So there was so much power Entonces había tanto poder because they were living in line with the message. porque estaban viviendo en línea con el And when the mensaje. preacher get up, Y cuando el predicador se levantaba, that was just the icing on the cake. era solo como la cereza en el pastel. There was a manifestation of God's power Había una manifestación del poder de Dios that this black boy is still longing and looking for. que este negrito sentía y anhela sentirla ahora. Most time when I come to church and I say, my God, there's no power. Hace mucho tiempo cuando iba a la iglesia veía, oh, Señor, no hay poder. It make me weak because I know what power is. Y le hacía débil porque él No, it sa- make me weak. ok, cry. le hacía llorar Because I know porque sabía what qué power falta de poder es el que is. Because faltaba. I saw it. Porque él lo sentía y lo Finally, veía. it was that power that de resulted hecho, in my conversion. Ese poder fue el que resultó en la conversión del pastor. I used to see the worst sinners El pastor solía ver al peor pecador walk into church entrando a la iglesia and they left the best saint. y salía como el mejor santo. I've seen prostitutes walk into church. When they left, they became saints, all cover up, changed. Así salía todo cubierto, cambiado. Prostitutes. Prostitutas, No mercy. Drunkards become sober. borrachos salían sobrios. Ellen White says the inconsistency Elena de of the White dice members que la inconsistencia de los miembros neutralize the power of the preaching of God. neutralizan el poder de la predicación del evangelio. She said the reason why Ella dice we don't que la see more razón por la que conversion in no church vemos más conversiones en las is that iglesias the members es are porque not los walking miembros the message. no están en línea con el So mensaje. they neutralize the power Entonces ellos neutralizan el poder in the hearts of sinners. en el corazón de los pecadores. You're not going to hear these things anywhere else, brethren. I'm sorry. No van a escuchar estas cosas en otros lugares, hermanos. Because they want numbers. It's all Porque about the ellos numbers. quieren cantidades, números. The more members, Mientras más miembros they think that tengan, they're prospering. ellos creen que están prosperando. Show me a church that is growing spiritually, even if it is 5 members. That's a mighty church. Muéstrame una iglesia que vaya creciendo, incluso En la tenga fe. en la fe, incluso teniendo 5 miembros. Eso es una iglesia poderosa. Ellen White says, Nuestra it is hermana de better White to dice have que es 5 mejor converted tener in 5 the church conversos en than la iglesia 100 unconverted. que 100 inconversos. That's what the prophet says. Eso es lo que la profeta dice. You have the statement. Say, read from it, Robert. Dice una cita aquí realmente importante. Dice, esto está en el conflicto de los siglos, página 43.2. And it is in Great Controversy, page 46.2. Go ahead. That's what those who watch. Dice, no hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. What type of Christian they were? ¿Qué tipo de cristianos dice? Peculiar. Watch this. Su conducta intachable y su fe inquebrantable Was what? constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Did you get what the prophet just said? Escucha lo que la Read that profeta line dice. again. Their blameless deportment and unswerving faith were a continual, not just no, a continual reproof. Lee nuevamente esa parte. Dice, su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo That what? That Que- disturbed. que turbaba The la sinner's paz peace. del pecador. Oh, few numbers. Oh, what? Aunque pocos en número, Come on. ¿Cuántos? aunque pocos en número, Watch this now.
watch this now, watch this, without wealth, position, or honorary titles. Escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, They were terror to evildoers wherever their character and doctrines were what? Were known. aterrorizaban a los oradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Did you get that? Ujú. ¿Entienden esto? Read it again, brother. Léelo otra vez. Dice, aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los oradores de maldad, donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Amen. Amén. Is that happening now? ¿Está sucediendo eso ahora? If your experience Si is usted, not producing that, that si means you su have not yet come up. experiencia no está produciendo eso, You have not yet come up. no ha llegado todavía a ese estándar. And remember, Y our acuérdense, experience has to be more profound than the nuestra primitive church. experiencia debe ser más profunda que la iglesia primitiva. Why? ¿Por Because qué? we have truth they didn't have. Porque nosotros tenemos verdades que ellos no tuvieron. Therefore, Por lo tanto, they were what? No, what? I'm not. Therefore, they were hated by the wicked, Dice, por eso los odiaban los impíos. even as Abel was hated by the ungodly king. Como Abel fue aborrecido por el impío Caín. For the same reason that Cain slew Abel, Ujú. Por el mismo motivo que tuvo Caín que matar a those who Abel, sought to throw off the restraint of the Holy Spirit, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo, to put to death God's people. daban muerte a los hijos de Dios. It was for the same reason that the Jews rejected and crucified the Savior. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador, Because the purity and holiness of his character was a constant rebuke to their selfishness and corruption. es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituía una represión constante contra su egoísmo y corrupción. From the days of Christ until now, Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, his faithful disciples have excited the hatred and opposition of those who love and follow the ways of sin. desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del pecado. Come down here, Juan Carlos, to the last paragraph. Como dice. There is another. That's the last paragraph. Sí, pero creo que no es lo mismo aquí. Nunca. I ought pass this. No, ya. el último. Yeah. All right. Perdón. That's the same one. There's another and more important question that should engage the attention of the churches of today. Sí. Otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. The Apostle Paul declares El apóstol Pablo declara that all who will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Listen now. Why is it then ¿Por qué entonces? that persecution seems in a great degree to slumber? ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? The only reason is that the church has conformed to the world's standard and therefore awakens no opposition. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. You get that right? Ujú. ¿entienden eso, hermano? That's a solemn words. Esas son palabras muy solemnes. Read that again, brother. Léelo nuevamente, por favor. Dice, otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Listen now to the rest now. Listen now. Escuchen el resto de lo que dice. Prophet says, the La profeta religion dice, which is current in our day is not of the pure and holy character that marked the Christian faith in the days of Christ and his apostles. Dice, la religión que se profesa hoy
no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. You get a prophet that's Escucha lo que la when profeta we say acaba de something decir. current, what does that mean? Current, something current. Cuando se refiere a la palabra corriente, ¿qué quiere decir esto? That word right now. It says, let me find that. Just a moment. The The religion religion which is current. Ujú. The first part, right? Read that word. What's that word? La religión que se profesa, dice Alright. aquí. In this time, En este the tiempo, prophet says, la profeta está mencionando, awaiting no opposition. no muestra ninguna oposición. And that religion Y ese tipo de is religión not pure. no es pura. It is only because of the spirit of compromise with sin. Solamente porque el espíritu se ha comprometido con el pecado. Dice, si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ellos se ve tan solo al espíritu de transigencia con el pecado. You get that, brethren? Ujú, It is because of the spirit of compromise with sin. ujú. Because the great truths of the Word of God are so indifferently regarded. Dice, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a poca piedad vital que hay en la iglesia. Have mercy. That Christianity is apparently so popular in the world. Ujú. Let there be a revival of the faith and power of the early church, and the spirit of persecution will be revived, and the fires of persecution will be rekindled. Ujú. Dice, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. You get that? Ujú. One time, a famous preacher, Una vez un famoso predicador un famoso predicador, viene a Ecuador, came to this country, vino a este país, vino a Ecuador, told some people, le habló a algunas or personas to a certain church, o a ciertas iglesias and said, be careful y les dijo, of cuidado the black boy. de este negrito. Be careful of his messages. Sean cuidadosos de esos mensajes, Que él predica ahí. Because it's going to bring persecution before time. porque va a traer persecución antes de hora. Now watch it. It Pregunto, was not a pastor of the conference that said that. It wasn't a pastor of the conference that said that. no era un pastor de la conferencia el que dijo eso. It was a pastor in present. Era un pastor dentro del círculo de verdad presente, Told the church, diciéndole a la be careful of iglesia, O'Neill. sean cuidadosos de O'Neill, Because he comes from a country that porque is él viene de un highly país en donde son bastante grandes en protestantismo. altamente protestante. Ujú. No, friends, have nothing to do with me coming from a highly Protestant country. No! Y no tiene nada que ver con que venga de un país altamente It protestante. has to do with a straight message. Tiene que ver con un mensaje directo, Because in Jamaica, there's a lot of apostasy. porque en Jamaica también hay bastante There is a apostasía. universal apostasy among God's perfect people. Hay una apostasía universal entre el pueblo de Dios. And all who follow and teach Y the todo Bible aquel have to que give enseña the y straight sigue la testimony. Biblia tiene que dar un testimonio directo. By the way, that church took the decision to stop inviting me. De hecho, esa iglesia, escuchando eso, dejó No. de invitarme a mí. They had to invite that. Ujú. But that did not affect me Pero eso no me afectó because I'm not looking for porque publicity. no está buscando I've por never popularidad. in all my El life pastor nunca en toda su vida come to a person and say, permit me to preach in your pulpit. ha llegado a una persona a decirle, permíteme predicar en tu I púlpito. will never. Before I do that, Nunca lo hará. Antes de hacer eso, I cut my own tongue off my mouth. se cortará él mismo la lengua de su boca. Because when people come to you Porque asking cuando you la to give gente you va a pulpit, usted para darle o para pedirle el púlpito, that person don't have a message from God. esa persona no tiene un mensaje que viene de Dios. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? You didn't get what I just said. Friends, Amigos, this is not a joke, friend. esto no es un juego. It's not about showing off. No. No es para hacerse, enaltecerse a uno mismo. No, friend. Present truth La verdad presente is what must be preached now.
es lo que debe ser predicado Now ahora. go to question 3, brother, sister. Question 3. Vamos a la pregunta número 3, porque ya cubrimos todos esos puntos la semana anterior. Notice now, as we go to question 3 of our study. Vamos rápidamente a nuestra pregunta número 3. Aquí. Why Dice, ¿por qué is it crucial? es What crucial? does it mean to be crucial? ¿Qué significa esta palabra crucial? Imperative. Imperativo, sería como vital, como algo necesario. Watch this now. Mire. Why is it Entonces dice, crucial to frequently study and teach present truth to those who are establishing it? ¿por qué es crucial estudiar y enseñar con frecuencia la verdad presente a aquellos que están establecidos en ella? Change for me, sister. Notice. Number 1, Primer punto, because it protects God's people dice, porque protege al pueblo de Dios from the lies or deceptions de las mentiras o engaños of apostate teachers de los in the church maestros apóstatas de las iglesias who teach doctrines of the Antichrist. que enseñan las doctrinas del anticristo. So you see why Entonces usted puede ver por qué al enseñar verdad presente a quienes those who are established in it. a quienes están establecidos en ella. When you're establishing something, what does that mean? Cuando usted establece algo, ¿qué significa? No, when you are establishing something, Cuando usted está establecido en algo, ¿qué significa? Phil, you have no question, Usted no se cuestiona de you have nada. no doubt, Usted ya no tiene duda de eso. you're certain. Usted está certera. Even that group must frequently study present truth. Incluso ese grupo tiene que estudiar frecuentemente la verdad You know presente. why? ¿Saben por qué? Because the Bible says Porque la Biblia that dice in the last days, que en los últimos días apostasy, even among the faithful, la is gonna enter the apostasía, church. incluso entre los fieles, entrará en las iglesias. Are you following me? ¿Están That's conmigo? why it's necessary Es por eso que es necesario to study estudiar. biblical Ajá, present truth. estudiar bíblicamente verdad presente. Notice my expression. Noten esa expresión que Biblical hicimos. present truth, Verdad presente bíblica, not invented. no inventada. Amen. Amen. Watch this now. Miren, Present truth that can be attested by the law. verdad presente que and puede the ser probada testimony. por la ley y por el testimonio. So this here says Entonces that it aquí protects dice God's people que protege al pueblo de Dios from the lies or deception de las of mentiras o apostate engaños de los maestros apóstatas teachers in the church. que están en la Who are iglesia, teaching en the donde están doctrine of who? enseñando las doctrinas de quién? Antichrist. Del anticristo. Let's go to the book of Peter. Vamos First al libro de Peter, Primera de chapter Pedro. 2, 2 Peter rather, 2 Peter chapter 1 verse 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Notice what the Bible says. Peter himself says something about present truth. Noten lo que Pedro mismo dice acerca de la verdad presente. What book are we turning to? ¿En qué libro estamos, hermanos? Notice what the chapter 1 verse 12 Capítulo says. 1, versículo 12 nos dice, Wherefore, I por will not esto, be negligent yo no dejaré de recordaros to put you always in remembrance of these things. siempre estas cosas, Though ye know them aunque vosotros ya las sepas and be established in whatever truth. y estés afirmados en qué tipo de verdad dice. So Peter says, I won't be Entonces Pedro careless. está diciendo, no seré descuidado I'm going to always remind you. y siempre I'm te gonna estaré bring present recordando to you. y trayendo a tu mente verdad Even presente, though you know it and you are incluso feeling aunque it. ya lo sepas y estés establecido en ella. Watch this now. Miren, Listen to another text now. luego dice otro texto, We're going now to Philippians chapter 3. vamos al libro de Filipenses Verse 1. capítulo 3 versículo 1. The Bible says in the book of Philippians, Estamos en el libro de Filipenses, verse hermanos. 1. Entry there. I'll give Capítulo 3 versículo 1. Si alguien tiene, léalo, por favor. The Bible is very clear. Quickly. La Biblia es realmente Hermanos, clara. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. You get Paul says, Pablo está diciendo, finally, my brethren, finalmente, hermanos míos, rejoice in the Lord. dice, regocijaos en el Señor. To write the same what? Dice, el escribir las mismas ¿qué? In other Cosas. words, I'm En otras writing palabras, the same present estoy thing escribiendo over you. las mismas verdades presentes que les presento a Nothing ustedes. new. Nada nuevo. There's no need for new things. No hay necesidad para cosas We nuevas, have the message for this porque time. tenemos los mensajes para este tiempo.
But those in a thirst Pero to come aquellos- up with original ideas Pero aquellos con esa sed de presentar ideas originales are producing a whole pile of problems in the church. están produciendo una pila de problemas en las iglesias. Or new teaching. O ellos dicen nuevas enseñanzas. 1 John chapter 2. Primera de Juan capítulo 2, hermanos, vamos allá y noten lo que la Biblia nos menciona. Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 al 19. The Bible says, La Biblia dice, little hermanos, children, hijitos míos, it is what time? ¿ya es qué tiempo? Último tiempo, And dice. as ye have heard, as ye have what? Y como vosotros habéis oído, ¿cómo que In dice? other words, John is saying, what I'm saying En otras to you, palabras, Juan está diciendo, lo que ya les dije, you have heard it before. ya lo oyeron antes. Are you following me? I'm only repeating it. Solamente lo estoy repitiendo. Miren, That Antichrist shall come. que un anticristo ha de venir. Even now are there many Antichrists, Así también al presente hay muchos anticristos, whereby we know that it is what time? por lo cual sabemos que es que, ¿qué tiempo? Notice now. So it Noten says ahora. here, Dice that aquí Antichrist will come in what days? que el anticristo vendrá en qué días. But watch this now. Miren, He mentioned él hace mención, the Antichrist el anticristo, as well as many Antichrists. así como también menciona muchos Watch it. anticristos. Let's dissect what we just read. Vamos a separar lo que acabamos de decir. What John is saying, Lo que Juan está diciendo that before es que antes the Antichrist, de que llegue el anticristo, which is the papacy, el cual es del papado, before the papacy regained antes de power, que el papado reobtenga su poder, many in the church, true church, muchos en la iglesia verdadera, many Antichrists habrá muchos that will anticristos come and teach Antichrist messages, que vendrán y enseñarán mensajes del anticristo, which will prepare the church los cuales prepararán a la iglesia to worship the Antichrist. para adorar a ese anticristo. Are you following? ¿Están conmigo? To apostatize Para apostatar when the Antichrist regain power. cuando ya el anticristo original tome su poder. Notice verse 19. Noten el versículo 19. Notice it. They went out from us, Ellos salieron de nosotros, but they were not of us. pero no de entre Do you nosotros. get what the prophet is saying? Pero no eran de had they nosotros. been of us, they would not have. Ujú, ujú. Porque si hubiesen sido de nosotros, They would what? habrían permanecido con But they nosotros. went out. Pero salieron That what? para que se manifestase What? That they were que, not. que no todos son de nosotros. That's an apostasy. Ellos están en apostasía. So these false antichrists Entonces estos anticristos falsos will, with their messages, prepare a con sus majority mensajes prepararán a la mayoría to apostatize when the antichrist a apostatar cuando el anticristo receive political and religious reciba power poder político y religioso in America and around the world. en Estados Unidos y alrededor del mundo. And that's why we're told anyway Y es por eso que se nos fue dicho that we must study que debemos estudiar the word antichrist la palabra to anticristo understand what para it means. entender qué realmente significa. Because if not, Porque si no, we will worship the antichrist. vamos a adorar a ese anticristo. Watch this. Chapter 20, verse 21 Vamos and al 22. el versículo 21 y 22 del mismo capítulo. It says here, Dice aquí, I have not written unto you because ye know not the truth. ujú, no os he escrito esto porque ignoréis la verdad, No. But because ye know it, a verse, sino porque la conoces and that no lie is of what? y porque ninguna mentira es de la verdad. Who is a liar? But he that denieth Jesus is the Christ. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? He is Antichrist Este es anticristo, that denieth the Father que niega al Padre and who else? y a quién más, y al Hijo. All right. Notice this. Chapter 4 quickly. Vamos al capítulo 4 brevemente, hermanos. 1 to 3 says, Del 1 al 3 dice, Beloved, amados, believe not every spirit, no creáis a todo but espíritu, try the
sino probad, dice, whether they be of God. los espíritus, si son de Because Dios, many false prophets have gone out into the world. porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hereby know ye the Spirit of God. En esto conoced al Espíritu de Dios. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. And every spirit that confesseth not that Jesus is come in the flesh is not of God. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de And Dios. this is the spirit of Antichrist, Y este es el espíritu del anticristo, whereof ye have heard, del that cual it should vosotros come. habéis oído que ha de venir, And even now already it is in y the que ahora world. ya está en el mundo. Amen. Let's look at 2 John. Vamos al libro de Segunda de Juan, hermanos. You know that only have one chapter there. Ustedes saben que ahí solo hay un capítulo. Verse 7. Vamos al versículo 7. For many deceivers Dice, are entered into Porque the world, muchos engañadores han entrado en el mundo, who confess not that Jesus Christ Los- is come in the flesh. los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. This is a deceiver and antichrist. Este tal es engañador y In other anticristo. words, En otras palabras, what is the antichrist teaching and the human nature of Christ? ¿cuáles son las enseñanzas del anticristo en qué? Christ's human En nature. el tema de la naturaleza de Cristo. No, what? No, ¿cómo? No, sí, ahí. pero no en carne pecaminosa. What? That's it. The antichrist teaching is that La enseñanza de Christ's human anticristo nature es que la naturaleza humana de Cristo was immaculate. era inmaculada. Hence, Mary became immaculate. Y también, por lo tanto, María también sería The inmaculada. apostate church La teaches iglesia, las enseñanzas de las iglesias apóstatas dicen que la naturaleza was de the Cristo nature Adam had before era sin. la naturaleza que Adán tenía antes del pecado. And that Christ could be perfect, Y Cristo pudo ser but perfecto, we can't be perfect. pero nosotros no podemos ser perfectos. Therefore, we're going to sin Por lo until tanto, Jesus comes vamos the a second time. pecar hasta que Cristo venga por segunda vez. That's an antichrist teaching. Esa es una enseñanza del anticristo. And that teaching Y esa enseñanza has flooded the Adventist church. ha llenado a la iglesia adventista. They're saying we can't be perfect. Hay algunos que dicen que no podemos ser The perfectos. majority, by the way. La mayoría, de hecho, That's antichrist teaching. son enseñanzas del Just anticristo. as how Christ could be perfect in Así fallen como nature, Cristo pudo ser perfecto en naturaleza caída, He has given us the same Él promise. nos ha dado la misma Promise. promesa. That's why He says, Es por eso que in Él Matthew dice 5, en verse Mateo 48, capítulo 5, versículo 48, be ye perfect, sed even perfectos, as God. así como vuestro Padre es perfecto. Amen. Amén. Pastor, aquí hay un versículo que citamos anterior en primera de Juan 2, 22, que dice, ¿quién es mentiroso sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Eso tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. ¿O no? Or rather, the denying of the Godhead. O está negando a toda la deidad. Yeah. That Christ, at some point, En que Cristo en algún punto did not exist. no existió. And the Father gave birth to Him. Y dice que el Padre dio a luz al Hijo. That's garbage. Eso es The basura. word Trinity, La palabra Trinidad, como ya hace mención, significa tres in one. en In other uno. words, En otras by the palabras, way, that word Trinity de hecho, esa palabra Trinidad is a Catholic word. es una palabra católica. It was actually founded De hecho, fue fundada about AD 100, almost AD 200. por el año 100 o casi el año 200. Yeah, that's where that word Trinity was founded. Allí es donde esa palabra Trinidad fue And it was fundada. founded by a Catholic. Y fue fundada por un católico, un sacerdote católico. Are you following? But that word means Pero esa palabra significa one person, one God in three persons. un Dios en tres personas. In other words, En otras if the palabras, Father don't, if without the existence of the Father, sin la existencia del Padre, the Son could not exist, no existiría el Hijo, nor the Holy ni Spirit. tampoco el Espíritu Santo. In other words,
En The otras Father palabras, is the el Holy Padre Spirit. es el Espíritu Santo. The Father is the Son. El Padre es el Hijo. It's the same teaching of the Pentecostal church. Es la misma enseñanza que la iglesia pentecostal Teaches. que enseña. Ajá. So we use the term Trinity, Entonces nosotros usamos el término Trinidad en nuestras iglesias, but the interpretation pero la interpretación is correct. es correcta. Only the terminology Trinity Solo is the la problem. terminología Trinidad es el The problema. biblical terminology La terminología bíblica, is divinidad or Godhead. divinidad o deidad. Amen. ¿Ven? And the Godhead comprise Y la deidad of three comprende separate persons. 3 personas The individuales, Father, separadas: el Padre, the Son, el Hijo the Holy Ghost. y el Espíritu Santo. All three are equal Todos los 3 son iguales in power, en poder, in nature. en They're naturaleza. all perfect. Todo es perfecto. All three are self-existent. Todos los 3 existen desde el inicio. One don't depend on the other for existence. Uno no depende del otro para existir. Amen. ¿Ven? That's it. By the way, we're going to be dealing with that subject. De hecho, vamos a hablar ese tema más luego, Because there's a whole pile of foolish porque hay people, muchas especially in the personas circles of ignorantes dentro del círculo de verdad present truth, who are presente, now saying that, los cuales están diciendo that Jesus que Jesús was born. fue dado a luz, Because Paul, porque in Colossians, Pablo en el libro de Colosenses y en el libro de Filipenses used the word begot. utiliza la palabra Begotten. Engendrado. unigénito. Watch this. That word in Greek Esa palabra del griego does not mean only someone who is born. no significa el único hijo dado a luz. No, it does not represent someone who is born only. Ah, ok, no representa a único que fue nacido. It can mean that. Puede significar eso. Are you following me? ¿Están conmigo? But watch this. It also means Pero miren, también significa the one who brought all things into existence. aquel único que trajo todo a la existencia. You get the difference here? ¿Entienden la So diferencia when aquí? Paul in Colossians Entonces, said- cuando Pablo en el libro de Colosenses dice que el unigénito, because he said that porque está Christ diciendo, Cristo was God era in Dios plenitude, en plenitud, but he humbled himself. pero él se humilló a sí mismo, Are you following me? ¿me siguen? To a servant. A ser un siervo. All things were created by him, Todas las cosas fueron creadas por él, and without him, y sin él nothing would exist. nada Are existiría. you following me? ¿Están conmigo? So that text that Entonces says ese that texto que Christ was dice que begotten, Cristo fue unigénito, because Paul was speaking of Christ porque in Pablo eternity. estaba hablando de Cristo en la eternidad. Christ was never born in eternity. Cristo nunca nació en la eternidad. Christ existed all Cristo eternity. existió toda la But what the eternidad. text is saying, Pero lo que el texto está the diciendo one who existed es que from all aquel que eternity, existió desde la eternidad who created all things. fue aquel que creó todas Because las that word cosas. begotten means Porque also esa the one palabra who unigénito created all. significa aquel que creó todo. La escritura es clara porque dice de Cristo, yo soy el Génesis. Exactamente. Exactamente. So, brethren, that's a Entonces, subject by hermanos, itself. es un tema que se habla por But sí solo. these crazy people Pero esta gente ignorante that are now saying no Holy Spirit, que ahora están diciendo que no hay Espíritu Santo that's an Antichrist teaching. es una enseñanza Because del the anticristo. Antichrist said Porque that anticristo Christ dice que in Cristo eternity at some point did not exist. en la eternidad en algún punto no existía. Cristo. Cristo, ajá. Nor the Holy Spirit. Tampoco el Espíritu But the Santo. Father gave birth Pero to el Jesus. Padre le dio a luz al Hijo. And after the Son and the Father gave birth to the Holy Y Spirit. después de que el Padre y el Hijo le dieron a luz al Espíritu Santo. Are you following? That's ¿Están conmigo? Antichrist teaching. Esos son enseñanzas That these anticristianas. crazy folks Y estas personas ignorantes that are now saying, que ahora bashing the están church, diciendo, pegando la pegando a iglesia, la iglesia, because they use the word Trinity. porque utilizan la palabra Trinidad. This thing, watch it, the thing you're beating the church for is the same thing you're teaching. La razón por la que están, No, como la quien dice, misma cosa. la misma cosa por lo que están castigando a la It's the iglesia same thing you're es teaching. la misma que están When enseñando they ellos. said that the Cuando Christ did dicen not que exist at some Cristo point in no time. existió en algún punto en la eternidad. By the way, De you know hecho. Micah ¿Sabían ustedes que Miqueas says that Christ existed from all eternity. dice que Cristo existía desde la eternidad?
from eternity to eternity, Desde Lord la God. eternidad hasta el fin de la eternidad había un Dios. By the way, Ellen White said, De hecho, Elena de White dice que la eternidad de Cristo is the hope of the church. es la esperanza de la iglesia. So if Christ did not exist, Entonces, si from all Cristo no eternity, existiese desde la eternidad, he couldn't be God. no podría ser So Dios. the idea that Christ Entonces, did not la idea exist de at que some Cristo point existió en cierto punto is to teach es para that enseñar he's a second-class God. que es un Dios de segunda clase. It's the same teaching of the Jehovah's Es Witnesses. la misma enseñanza de los testigos de Jehová. Are you following me? ¿Están conmigo? Christ could not have said, Cristo no pudo haber dicho, I lay down my life cedo mi vida and I take it up. y la tomo. Angels can't speak like that. Los ángeles no pueden hablar de esa forma. Only God, Solamente Dios, only one who has life in solamente himself, aquel que tiene vida en sí mismo, unborrowed, no prestada, no cedida, una vida propia. underived, no viene de ninguna No, lado. que sí, que no viene de ningún lado. Are you following me? Only one who is equal to the Father could speak Solamente que such uno que es words. igual al Padre puede hablar tales palabras. When Gabriel came De down hecho, cuando Gabriel vino to call Jesus from the grave, a llamarle a Jesús de la notice tumba, that Gabriel did not raise noten Jesus que from the grave. Gabriel no le resucitó a Jesús. He said, thy Father calleth thee. Él dijo, tu Padre te llama. Christ got up. Y Cristo se levantó. The Bible said, God La Biblia raised up dice que Jesus from the grave. Cristo, que Dios levantó a Jesús de la Question, tumba. God the Father? Ahora, ¿Dios el Padre? No. No, Christ himself. Cristo Remember, mismo. Christ had two natures. Ahora, acuérdense que Cristo tenía dos While naturalezas. he was in the grave, Mientras estaba en la human tumba, nature was dead. naturaleza humana estaba muerta, But divinity was still pero alive. su divinidad estaba viva. And Christ's divinity Y la divinidad de Cristo le dijo a su naturaleza humana, tu Padre te llama, come up from the grave. levántate de la tumba. And he came up from the grave Y se levantó de la tumba with the keys con of las hell llaves and death. del infierno y de la muerte, diciendo, yo soy el alfa y el omega. I hold the power, the keys of Yo death. tengo ahora el poder, las llaves de los cielos An y de la angel tierra. can't speak like Y that. los ángeles no pueden hablar de esa forma. Only one who is divine. Solamente aquel que es divino. Amen. Amén. Una pregunta, pastor. Estas personas que se refieren al Espíritu Santo como una cosa creada, como una cosa que no es una persona, pueden caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Exactamente. Exactamente. By the way, the Bible says, De hecho, la when Biblia he- dice que cuando ellos cuando he, si the escuchan, Spirit of truth is come. cuando ellos escuchen, No. Cuando he, cuando el Espíritu, notice the word used. ok, Él. no tenga esa palabra, el It didn't Espíritu. say when it comes. No está diciendo, no se refiere al Espíritu como cosa, When he, está hablando The como Spirit una of persona. Cuando, he, como he persona. will guide Cuando Él venga, les guiará in all truth. en toda la verdad. He will bring all things to your remembrance. Él traerá todo a su mente de recuerdo. Notice the term. Noten he, el término, he. Él. Listen, do you refer to a thing as he? Ahora, ¿usted se refiere a una cosa como Or a a force aquel or a wind? No. o a You refer un to a viento? person. Usted se refiere a Él como una persona, no como By the way, esa the cosa. Bible says in La the book of Biblia Hebrews dice en el libro de Hebreos that he, Holy Spirit, que Él, refiriéndose al Espíritu gives Santo, to all men gifts according to his will. le dio a todos los hombres dones de acuerdo a su voluntad. Does wind or force have will? Ahora, that what? Un force, ¿Una fuerza or wind have will? o un viento tiene voluntad? No. Who have No. will? ¿Quiénes tienen voluntad? Human. Una persona. Amen. So the Bible use he. Entonces in la reference Biblia to Holy. utiliza That's el the término Bible. Él, Bible refiriéndose al is Espíritu the Santo. same term used for the Father and the Son. De hecho, es el He, mismo the Father. término, He, the Son. He, the Holy Ghost. es el mismo término utilizado para Él, el Padre, Él, el Hijo, Él, el Espíritu Santo. The Father is omnipotent. The Holy Spirit is omnipotent. The Son is omnipotent. The same divine attributes of Christ. El Is mismo, applied to the Father and the Holy Spirit. el mismo atributo para todos. Él, Dios omnipotente, el Hijo omnipotente, el Espíritu omnipotente. Amen. By the way, De hecho, without the Holy Spirit, watch it. You know why the devil is attacking the Holy Spirit? ¿saben por qué el diablo está atacando al Espíritu Santo? Because without the Holy Spirit, Porque sin el Espíritu Santo, it is impossible to become perfect. para usted es imposible llegar a ser perfecto. You cannot overcome Usted sin, you no cannot puede resist vencer el the pecado, devil, sino temptation, usted no puede resistir las tentaciones del diablo without the Holy Spirit. sin el Espíritu Santo. And that's why we're told Y es por eso that que the se nos devil fue is dicho que el attacking diablo Christ. está atacando a Cristo.
Because without ¿Por Christ, qué? there's no salvation. Porque sin Cristo no hay salvación. Without Holy Spirit, Sin el Espíritu there's Santo no application of Christ's salvation. no hay la aplicación de Cristo para salvación. No aplicación de salvación de Cristo. Ujú. Did you know that the death of Christ ¿Sabían will be ustedes que la useless muerte de Cristo sería inútil without the Holy Spirit? sin el Espíritu Santo? Did you hear what I just said to you? ¿Entienden lo que les digo? The Holy Spirit made Christ's death effective for salvation. El Espíritu Santo hizo la muerte de Cristo efectiva para salvación. And that's why the devil is attacking the Holy Y es Spirit. por eso que el diablo está atacando al Because he Espíritu knows, Santo, finally, porque he él knows sabe. that lluvia tardía coming. Él sabe que la lluvia tardía está por venir. And when latter rain comes, Y cuando esta lluvia tardía venga, the final nail to Satan's coffin would have been driven in. The final es como que nail, dice clavo, el Ah, último clavo in his coffin. ¿Cómo se llama? se me Coffin. fue? En su féretro, ¿sí? El último clavo puesto en su When latter féretro. rain falls, the history of the world comes to an end. Cuando la lluvia tardía caiga, la historia de este mundo llegará a su final. Como día y noche. Y será rápido, Are you following? Quickly. rápido. And that's why the devil is keeping Y es the por church eso que el in diablo a está state of manteniendo a la apostasy. iglesia en estado de apostasía. Because latter rain cannot Porque come la to an lluvia apostate tardía church. no puede llegar en una iglesia apóstata. It comes to a prepared people. Llegará a un pueblo preparado, Prepared under the former rain. preparado bajo una lluvia previa, la lluvia temprana. Amen, brethren. Amén. We're going to stop here. But may God help us. May God Que help Dios nos ayude, hermanos, us to come up a to levantarnos Carmel hacia el Monte Carmelo and to make a decision. y either para for tomar Baal una decisión, sea por Baal or for God. o sea por Dios. But there can wake up, no sleep, no, you can't sleep, wake up. There must now be a decision. Debe ser tomada una decisión, For Baal o por Baal and be destroyed. y ser destruido, For God o por Cristo and be saved. y ser salvo. Remember Mount Carmel. Acuérdense en el Monte Carmelo, All the false prophets todos los falsos were profetas destroyed. fueron destruidos, But those who took a stand, pero aquellos que se mantuvieron en those pie, who humbled por themselves, aquellos que se humillaron a sí mismos y suplicaron por perdón, received. recibieron salvación. Amen. Amén. And we are living Y in the estamos time nosotros of the viviendo en ese third tiempo Elijah. del tercer Elías. I think we were going to study the third Elijah De hecho, vamos a estudiar ese tema del tercer Elías and the mission of the third Elijah. y la misión de este tercer Elías. No, ese tema voy a quemar. Pero gracias a Dios que cuando quema, Él tiene esa unción. Amén. Tú no voy a hacer, no voy a quemar a ti, voy a quemar su pecado. Mi Amén. pecado. Amén. No me gusta así, hermano, porque me gusta que Dios quema mi pecado. Amén. Yo dile a usted que antes de compartir ese mensaje, Dios primero corte al pastor. Corte, corte más, así, pofa, más profundo. Amén. Amen. You didn't get that? The pastor must be cut too. Mientras más profundo sea el corte, Mejor. mejor. Pastors and ladies, all must be cut. Pastores y laicos, todos deberían ser Because cortados, all women need purification. Amén. porque todos recibirán después purificación. Necesita purificación. Pastors, leaders, Pastores, members, líderes, miembros, everybody. todos. Some may be more advanced in the purification Algunos estarán más avanzados en el proceso process, de but all purificación, still need purification. pero todos necesitan purificación, Incluye ese negrito. incluyendo a este negrito. Amén. Amén. No piense que Dios no. Corte. Cada vez yo ora orando, Dios, corte a mí más profundo, hasta que yo sentía desde mi corazón. Corte más, Dios. Yo decía, Dios, corte la iglesia, pero más corte a mí, más profundo. Aleluya. Amén. El negrito necesita purificación, hermano. Purification is necessary. La purificación es necesaria. Watch this. Even if you're converted, Incluso si usted está converso, conversion is not enough. la conversión no es suficiente. God need a vindicated Dios necesita people. una gente que vindique su And gobierno. they need a people Y necesita ese pueblo that, watch this, move from conversion que pueda moverse de la to conversión perfection. a la perfección. Amén.
where we will never fall again. en donde no caeremos nunca más. That's the ultimate goal. Esa es la meta final. Until we reach it, Hasta que la alcancemos, this Christ is at the fire, purging. Cristo está purgándonos en el fuego. You need more purging? Necesitamos más de esta purificación. Do you need it? ¿La necesita? Well, when you say you need it, it means more messages are Bueno, entonces cuando dice que la necesita, necesita más testimonio con fuego, más mensaje directo. Mira, ahora no tenemos tiempo. We don't have much time now. No tenemos mucho tiempo ahora, And watch this. The work of becoming perfect pero el trabajo para llegar a ser perfectos is a long process. es un proceso largo That we don't have. que no tenemos So ese Christ tiempo. now has to intensify Entonces the Cristo fire necesita intensificar el fuego to hasten the process. para acelerar ese proceso. So the message must be more fiery. Entonces los mensajes van a ser más fuertes, más duros. Watch this. Miren, And watch it, friend. And the cut going to be deeper. y al cortar será más profundo. Amen. Don't say, Lord, don't cut me. No digas, don't cut Señor, it tan profundo. no me cortes corte tan más. profundo, corte más. Hasta que yo sea perfecto. That's what we need. And I Es lo que invite you necesitamos. Y yo les invito to accept a que acepten God's purification process. ese proceso de purificación de Dios. We're going to collect an offering and close. Vamos a recoger los diezmos y ofrendas y cerramos. ¿Es ese su deseo? To give your poor heart and my poor El heart. derramar su corazón ante Cristo. Su corazón pobre y mío pobre. Oye, en verdad, hermanos, nuestro corazón es demasiado, ¿cómo dicen? Corrupto. Como nada, sucio. Y cada vez necesito dar a Cristo, cada día, cada momento. Si da ayer, no es suficiente para hoy. Cada momento, Dios toma mi corazón. Tiene bajo su control, porque si no, necesito dar a Cristo nuestro corazón. Cada momento. Vamos, we're going to pray, let's pray. Vamos a orar, Bow hermanos. your head. Inclinen su rostro donde están. Our gracious Lord. Nuestro maravilloso Señor. It is a very solemn hour in which we are living. Es una hora realmente solemne la que estamos viviendo. Yet, as a people, Y aún así, como pueblo, there's a scale over our eyes. tenemos escamas en nuestros ojos. We cannot see or understand the urgency of the time. Y no podemos ver ni tampoco entender la urgencia de este tiempo. Like the sleeping virgins, Y así como las vírgenes que cayeron dormidas, the voice to wake up the church is going forward right now. esa voz que dice que se despierta en las iglesias y está sucediendo ahora, But yet, the majority prevail in sleeping. y aún así la mayoría prevalece en ese sueño. And when they're finally waken up, Y cuando finalmente despertemos, it will be too late. será demasiado tarde, Because at that time, shop porque en ese tiempo will be closed. brevemente las puertas se cerrarán. There'll be no tienda para comprar el aceite. No habrá tienda ni lugar para comprar el aceite, Because the door would have been shut porque las puertas estarán cerradas forever. por siempre Never to be opened again to sinners. y nunca se abrirá nuevamente para los pecadores. Oh God, Oh Señor, have mercy. ten misericordia de nosotros. Help us not to be like the foolish virgin Ayúdanos a no ser como estas vírgenes insensatas, who said to the wise, las cuales le dijeron a las sabias, give us of your oil, danos de tu aceite, not realizing that the oil sin darse cuenta de que el aceite represent the Holy Ghost representa al Espíritu Santo, developing your character in hearts that are submissive. desarrollando tu carácter perfecto en los corazones de aquellos sumisos. Please, Lord. Por favor, Señor, Characters cannot be shared. los caracteres no pueden ser compartidos. Only your character. Solamente tu carácter, Señor. But we must secure it for ourselves Pero personally. debemos asegurar ese carácter tuyo y nosotros de manera personal. But members can't give preachers their character.
Pero los miembros ni el predicador pueden compartir sus caracteres. They must themselves receive your character. Deben recibir por sí mismos tu carácter, Señor. Please, Lord, Por favor, help us to wake up ayúdanos a despertarnos before it is too late. antes de que sea demasiado tarde. Thank you. Gracias. Bless the tithes and offering. Bendice las ofrendas y los diezmos, Bless Señor. those who had to give and those who Bendice a didn't. aquellos que tienen que dar y a aquellos que no tienen que dar. But help us to give to you Pero ayúdanos the a greatest darte el don más grande, gift, the gift of our poor hearts, nuestros pobres corazones, so you can renew. para que tú puedas renovarlos. We ask these things with Te the pedimos forgiveness of todas every estas sin, Lord. cosas con el perdón de todos nuestros pecados, Señor. Be with us for the rest of the Sabbath, Y quédate con nosotros el resto del the sábado. rest of our life. Y el resto de nuestras vidas también oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. God bless.